están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que intentamos hablar de la manera más sencilla posible o que nos sale de una agenda que es clave para el presente y el futuro del país. Y como siempre digo, estoy acompañado por los mejores periodistas del sector energético que pudimos conseguir. Es lo que teníamos. Lu Glesser, ¿cómo estás? Bienvenida. Me pregunto, Rafael, si seremos los más baratos. Bueno, no sé, hay que ponerte en el mercado y ver si conseguimos. Sí, Glesser. No te conviene. Pero que estoy sobrevaluado o subvaluado, aún cobrando no te más conviene, barato. Porque si hay uno más barato, vengo, mirá, tengo este precio. Y hay que negociar después, lo mismo con vos. Cerremos la discusión acá sin síntesis. ¿Vos decís que somos muy baratos? No, yo no dejé la pregunta abierta. Y puede ser, no sé, cada vez se cuesta más ser el más barato sí, en este el mercado. problema es que Sí, por ahí hay más baratos, pero tienen ya tantos laburos que no tienen el tiempo disponible para sumar un trabajo más. Con lo cual ahí tienen un punto a favor ustedes que ya están en este horario, lo tienen agendado, tienen ahí la chinche virtual, ¿viste? Esa rojita que aparece en la agenda y bueno, ya está. Si pudiera salir por Zoom, enganchado. capaz hay alguno más barato. Es muy probable, sí. Bueno, no des ideas, Craco, por las dudas. Por las dudas aclaramos que no estamos abriendo ningún tipo de casting, ¿no? Nada más estamos haciéndonos Bueno, o sí. ustedes están en permanente evaluación. Esto es algo que, bueno, va avanzando. No es que vengan haciendo todo bien, es que no encontramos a alguien que por poco menos de plata haga las cosas más o menos así. Pero está bien, creo que tenemos... Igual un contrato semanal es mejor que nada. Por supuesto, sí. Más Yo vale... estoy conforme con esa modalidad por ahora, me ha rendido. Se me Está bien. renueva todos los miércoles antes de entrar. Van 38 programas, Craco. Espectacular. Vos nunca lo hubieras Yo esperado. dije que no íbamos a llegar al 2. No. Lo dije al aire, Sí, y van 38. por eso. Y seguís acá. Estoy súper conforme. Y ustedes Estoy también... súper conforme. 27 programas más de lo que esperaba. ¿Qué puedo decir? La verdad. Sí. Ustedes también están acá y son cada vez más y nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitter o X, en Instagram, en TikTok. Somos WhatsApp Stream en todos esos lugares. Estamos tratando de hacer crecer esta comunidad, así que ayúdennos, pónganos corazoncitos, ayúdennos con la difusión, compartan nuestro contenido y demás. Pueden conseguir nuestro programa, por supuesto, y los cortes que vamos subiendo. También tenemos un mail que es streamwhatsapp@gmail.com. Nos escriben ahí, nos cuentan cosas lindas, nos hacen críticas también, temas que quieren que abordemos, que creen que no abordamos. Bueno, todo eso es bienvenido porque nos encanta tener algún tipo de interacción moderada. Si no se zarpen con puteadas y todo eso, porque después se pone picante la cosa y como dicen los chicos, no nos pagan tanto. Así que, pero estamos acá como para hacer crecer y comunicarnos lo mejor que se pueda en este mundo de las redes. Vamos, sí, ahora a la agenda de la semana. Una semana que comienza a las 0 horas del domingo con un nuevo aumento en los combustibles que anunció YPF, que lo hace de una manera media rara, un aumento del 2%, 2,5%, que se suma al 3,5% que había anunciado a principio de mes y que más o menos replicaron el resto de las empresas, que lo anuncia de una manera media rara porque dice, como siempre decimos, estamos viendo la evolución del precio de barril de crudo. Y cuando vas a ver el precio de la evolución del barril de crudo, ocurre lo siguiente que vamos a ver en esta placa del crudo Brent. 67,29, este es el precio del lunes, es decir, el día hábil siguiente a la comunicación de YPF. Y miren la evolución del último mes. Una caída del 4,58% o de $3 y piquito. Yo te voy a responder como Marín. No me quemes. Bueno, No me quemes. no quememos porque... Claro, no fue explosión. el crudo. ¿Y qué fue? Fue lo siguiente. Miren en paralelo lo que pasó con el precio del dólar. Esta es otra placa. Ahí está la cuestión. 10%, 10,16% de suba del dólar oficial. Este es el dólar minorista, el mayorista es un poquito más abajo, pero la línea es la misma, la evolución es la misma. 10% de suba en el mes. ¿Qué quiere decir con esto? Que el precio del barril de crudo lo están mirando en pesos. Entonces, cuando van a hacer la conversión a dólares, vieron que se quedaron cortos y de manera elegante, como no pueden decir aumentamos porque subió el dólar, bueno, lo linkean al precio. Igual ya venían cortos, Venían cortos de la Nosotros acá dijimos que parecía que era por una cuestión política de llegar a las elecciones con un crudo con una nafta no tan alta, pero que los precios estaban atrasados. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la cotización internacional.
del barril. Y No, demás, no digo, porque uno puede comparar con salarios, puede comparar con actividad económica. No comparo con los costos, comparo con la cotización internacional del barril y de hecho las otras petroleras habían aumentado y YPF no aumentó en su momento. Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Mientras el dólar se siga moviendo, el precio del combustible se va a mover, porque también el gobierno lo puso en la agenda desde el día 1, ató el precio interno al precio internacional, ese precio internacional es en dólares, si sube el dólar, ese precio internacional es más caro para nuestros salarios, para nuestro mercado interno, y eso de alguna manera, por más que estemos ya en carrera preelectoral, va a trasladarse a los precios de los combustibles. Otro tema que también tiene que ver con la agenda y que acá quienes me acompañan han seguido al dedillo en la última semana es esta compra de gas que hace Camesa, la administradora del mercado mayorista, a precios más caros que los del Plan Gas, que son los contratos que se firman para abastecer al mercado o para tratar de conseguir la mayor cantidad posible para pasar el invierno. Bueno, eso nunca alcanza, vienen los barcos de GNL y también se suman, a ver, Craco, si me ayudás, vos que lo escribiste, bueno, estas compras que hace Camesa a un precio mayor al que estaba comprometido con las empresas. A ver, en general, ¿qué pasaba en el invierno? Recordemos que el mercado del gas es un mercado de alta estacionalidad. Entonces, tenés los contratos bajo el programa del Plan Gas, pero después, cuando la demanda crece mucho en el invierno, ¿qué hacían los gobiernos anteriores? Iban e importaban. Traían GNL, traían combustibles líquidos, fuel oil, gasoil. Sí. Este gobierno lo que está diciendo Perdóname, sí, con una cuestión también, que es que tampoco te daba mucho el caño para aumentar. Y tampoco tenías, es cierto, y tampoco tenías capacidad interna de transporte, exactamente. Ahora que tenés más capacidad de transporte, vos decís, ¿qué hago? ¿Importo a 12, a 14 o le mejoro el precio al productor local y si bien obviamente va a cobrar $3 más o $4 más respecto de lo que está fijado en el Plan Gas, me va a salir a mí $4, $5 menos de lo que me saldría de importación? Te sale más barato que lo de Plan Gas, pero más caro que traer el GNL. Ese es un poco el punto que tiene el gobierno. Dice, bueno, yo efectivamente le pago más al productor local, pero pago bastante menos de lo que me representaría la importación para abastecer a la demanda en un momento de consumo muy alto. Y yo te pregunto, ¿qué opción tiene el productor de despachar ese gas si no es a la demanda interna que le pide el gobierno pagándole más que lo del Plan Gas? No, si no tiene la demanda, lo vende al gas, pero también es cierto que esto lo explicó Nicolás Arceo, el director de la consultora de Economía y Energía en la radio, la otra vez en Radio con Vos, donde señaló que vos tenés cada vez más gas asociado a pozos de crudo. Entonces, cada vez te es menos necesario tener durante muchos meses del año abiertos los pozos exclusivos de gas seco. Entonces, ¿por qué? Porque con el gas asociado al petróleo te alcanza para abastecer una demanda que, salvo en el invierno, no es muy significativa. Ahora, en el invierno, cuando crece fuerte la demanda, vos tendrías que habilitar esos pozos de gas seco exclusivos para abastecer esa demanda, pero, de nuevo, no te es tan rentable porque los tenés abiertos poco tiempo, entonces los dejas cerrados. Esa sería un poco la explicación de por qué en los momentos de fuerte crecimiento de la demanda, los productores te dejan el gasoducto a medio llenar, pongámosle. Tal cual, ¿no? Como dice Craco, el factor estacionalidad. ¿Qué hacen las secretarías ante el factor estacionalidad? 3 mecanismos, ¿no? Uno de ellos es esquema de subastas, tanto a nivel local como internacional, para incrementar justamente el gas disponible, cosa que la Secretaría de Energía no hizo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿en qué situación estábamos? Contexto crisis de abastecimiento. Nosotros tuvimos una localidad entera que se quedó sin suministro. En ese momento el transporte estaba funcionando con un 30% ocioso y se estaba dando esta discusión del esquema de subastas. Es un comportamiento extorsivo justamente que hace la industria de retener lo que podría estar inyectando para justamente que luego de llegar a una situación límite y en las puertas de una nueva ola polar, la Secretaría de Energía tuviese que ceder a duplicar el precio al que están vendiendo el Plan Gas. Un Plan Gas que aceptaron las empresas a 2028, entendiendo que tienen cubierto el margen de rentabilidad. Porque nadie va, ¿por qué vas a vender? ¿Hecho esto o algo parecido a esto para evitar que los ductos se quedaran sin gas
cuando se cortó el gas en Mar del Plata y hubo que cerrar estaciones de GNC. Suele haber un incremental cuando se hablan en los esquemas de subasta, justamente para aumentar la oferta, suele haber un incremental. Esa negociación quizás fue la que con más torpeza encaró la Secretaría de Energía, porque tanto la Secretaría de Energía de Flavia Arroyón abría estos esquemas de subastas y convalidaba incluso precios por encima del plan gas. En ese momento estaba a 3,5, podía pagar 4,5, 5. Había un reconocimiento de la industria para incentivar una mayor oferta de gas. Esa negociación es la que fracasa. Se corta el suministro, está el comportamiento extorsivo y dada la urgencia no puede pasar por un esquema de subastas y va directamente a lo que se llama mercado spot, ya mismo gas. Y ahí tiene que convalidar precios que casi que duplican el contractualizado por estas mismas empresas. A ver, estamos hablando del mismo producto. No es un producto distinto que requiere más valor agregado, más capital intensivo. Vale lo mismo, vale lo mismo. Es cierto que en invierno se necesita más. A este juego es el que juega la industria. Necesitas más, te lo cobro más caro. Esa negociación le podría haber salido mucho más barata a la Secretaría de Energía. Yo sumo algo. Vos podés decir, ¿por qué no contractualizaron más gas a 3,50, que en el invierno sube un poquito más, es 4,25? Podrían haberlo hecho. Hace algunos meses acordaban con las empresas. El tema es, después te toca un invierno cálido y no va a faltar el que salga y diga, bueno, pero al final terminaron contractualizando más gas del necesario, perdiendo plata, porque una vez que lo contractualizás, lo pagaste y ya está, lo tenés perdido. Bueno, esto va a seguir, el invierno todavía tiene algunos meses por delante, vamos a ver de qué manera nos vamos a abastecer de gas para que no vuelva a suceder un escenario como el que atravesó la última ola polar con faltantes de gas. Algo que pasó también esta semana en el que nos vamos a meter ya fue esta exposición que hace el embajador designado por Trump de Estados Unidos en Argentina. Hablo de Peter Lamelas, una persona un médico de origen cubano que va a llegar al país en algún momento y que así, sin anestesia, blanqueó cuál es el objetivo de su gestión y a qué le van a tener que prestar atención los gobernadores. Mirá, escúchalo. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Lo escuchabas a Lamelas, más allá de las consideraciones más de índole político vinculado a Cristina Fernández de Kirchner y al apoyo al gobierno de Milei, que dice que va a encabezar como representante de Estados Unidos en Buenos Aires. Yo me quedaba con la primera parte de este recorte. Él habla de entablar conversaciones con los 23 gobernadores de este país federal, 23 más la ciudad de Buenos Aires, para frenar las inversiones chinas en el país que Lamelas vincula a casos de corrupción. Lo que pasa que ahí tenés, por ejemplo, esto que anunció Guillermo Francos el mismo viernes y que publica en Twitter, que es la reactivación de las eternas represas de Santa Cruz, de las que ya venimos hablando. Ahí hay un largo tuit en el que Francos dice que, bueno, que se llegó a un acuerdo para volver a poner en marcha la concreción de las represas Kirchner y Zepernik. Ahí está también con el gobernador de Santa Cruz, Vidal, y con otros funcionarios.
de hecho, de Gesouba, la empresa de origen chino, que es la que pone el mayor capital de infraestructura para esa obra y que cuenta con financiamiento chino. Vos viste que el acuerdo es con los chinos y los que se dan la mano son el gobernador de Santa Cruz con el jefe de gabinete, ¿no? Eso es raro. A ver, para poner en claro, para poner en claro qué es lo que anuncian, porque lo que anuncian es que van a trabajar en una negociación para llegar a un acuerdo, de lo concreto, no hay nada, esto. Sí, bueno. Pero ¿por qué es esto? Y acá es interesante ver la contradicción. La reactivación de las represas es una condición que pone el FMI en el Staff Level Agreement a pedido de China, con lo cual esto es una foto en términos de la necesidad de que el fondo apure justamente el desembolso, mostrarle alguna gestualidad de que nos acercamos a lo comprometido con el Staff Level Agreement. Pero hay una contradicción ahí, porque como sabemos, el Fondo Monetario Internacional está disciplinado por el gobierno norteamericano y ahí aparecen las represas, con lo cual ahí hay algo para trabajar. Igual ahora tenemos que hablar de la represa. La represa, porque solo la Jorge Zepernik. Sí, la otra me parece que quedó para mejor vida por ahora. Jorge Zepernik, bueno, vamos perdiendo indiecitos en el camino. No, porque charlaba con Diego Guelar, hay que decir, ¿no? Fue no solo embajador de Estados Unidos, sino también de China, y fue canciller, y es un tipo que tiene un recorrido, podemos decir, en la diplomacia y pertenece al estante liberal de la biblioteca, pero a la vez él defiende fuertemente los acuerdos comerciales con China. Y él decía que no había novedad en el planteo de Lamelas, que Lamelas exponía con los modales que tiene actualmente el gobierno norteamericano y que en todo caso lo que había que pensar era la deficiencia y la fragilidad y debilidad que tiene la política exterior argentina. Es un buen punto el que plantea Guelar. Para recordar, para poner en contexto, tenemos inversiones en China en mucha minería de litio y también algo de oro y plata. Es socio de Veladero en San Juan, por ejemplo, con oro y plata. Y bueno, todo lo que es el triángulo del litio está ahí con varias empresas chinas. Entre todas se contaron anuncios de inversión por 850 millones de dólares. Así que de eso estamos hablando, además de las represas. Y ahí es donde pone el ojo el embajador estadounidense como para, no sé, que eso no ocurra, pero tampoco sin una alternativa para ofrecerles a los gobernadores a los que va a ir a tocarles el timbre. Nos metemos ahora en el informe que preparamos, como solemos hacer, en este caso para contarte la actualidad de algo que hace unos 20 años apareció como el boom de las energías renovables, los biocombustibles, y que ahora, bueno, por supuesto que quedó detrás, aparecieron otras energías, pero todavía sigue peleando por tener un lugarcito en la agenda y para salir de una crisis que ya viene desde hace años. En un contexto mundial que tiene como compromiso la descarbonización, los biocombustibles se volvieron protagonistas del desarrollo económico de muchos países. Con la enorme capacidad de producción que tiene Argentina en este sector, supo ser uno de los países que más exportaban biocombustibles al mundo. Los biocombustibles, a diferencia de los combustibles que conocemos tradicionalmente, que son de origen de hidrocarburos y surgen de la destilación en refinerías del petróleo, son combustibles de origen vegetal. Tenemos en la Argentina dos biocombustibles principales, que son el bioetanol. El bioetanol se elabora a partir del maíz y la caña de azúcar. En cambio, el biodiesel se elabora enteramente a partir de aceite de soja, y este biodiesel después es mezclado en las refinerías con el diésel de petróleo y así llega a todas las estaciones de servicio del país. Los biocombustibles son más caros, pero tienen otras externalidades que no tienen los combustibles fósiles, sobre todo la externalidad ambiental, el impacto sobre el medio ambiente y sobre el aire. Argentina, como cualquier otro país del mundo, podría usar enteramente combustibles de origen fósil. No existe una necesidad técnica. Sí existe una necesidad vinculada a alcanzar los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido la Argentina en la lucha contra el cambio climático. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los biocombustibles son más bajas y por ende menos contaminantes. Y además potencia nuestras cadenas agroindustriales porque transformamos productos que hoy nos cuesta vender, como el aceite o como el maíz, que tienen precios relativamente bajos porque hay una sobreproducción. Bueno, nos transformamos en energía y entonces le damos más valor a nuestra producción.
A partir del año 2006, con la ley que se sancionó en aquel año por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, se desarrolló la industria de biodiesel a gran escala en Argentina. Esta industria quedó dividida en dos segmentos. Las grandes aceiteras radicadas en torno al puerto de Santa Fe tuvieron reservadas para sí el segmento de exportación, y la Argentina se transformó a partir de ese momento en uno de los líderes globales de producción y exportación de biodiesel. En cambio, el mercado interno quedó para las empresas pymes. Esto permitió que se desarrollaran muchas empresas en distintos puntos de la Argentina, sobre todo en el interior y algunas en ciudades y pueblos muy pequeños. La industria arrancó vendiéndole a los principales demandantes, que era Europa y Estados Unidos, por la amenaza que generaba un producto competitivo como el nuestro. Nos fueron cerrando mercados. Hoy nuestro único mercado de exportación es la Unión Europea. La Argentina tenía altos volúmenes de exportación, principalmente a Estados Unidos y a Europa. Sin embargo, estos mercados se fueron cerrando. Se fueron cerrando por las barreras arancelarias y las barreras pararancelarias. Por eso en los últimos años la exportación de biodiesel ha disminuido sensiblemente. Yo te lo diría en criollo, se ha caído a pedazos. Creo que el gran desafío es volver a abrir el mercado americano. En la lucha por reabrir mercados internacionales, la industria enfrenta otros desafíos locales, los intereses económicos de las petroleras, que tienen la obligación de mezclar sus combustibles de origen fósil con los biocombustibles y no quieren que se aumente el corte. Con este nuevo gobierno se han fijado nuevas reglas para la asignación de precio a los bienes y servicios. Y en el caso de los combustibles se ha liberado a que las compañías petroleras puedan fijar el precio que creen que les corresponde. Tenemos una ley actualmente que tiene un corte bajo y que además tiene un esquema de no competencia. Es decir, el Estado define quién vende y además, lo que es peor, define a qué precio. Por supuesto, cada industria en general se preocupa por los beneficios para sus accionistas y no por el desarrollo integral de la Argentina. Entonces, no podemos dejar en manos de una industria en particular la planificación estratégica del país. Bueno, ahí veíamos la actualidad del sector de los biocombustibles y ahora nos vamos a trasladar, metafóricamente, seguimos acá en este espacio, a otro tipo de energía que también está muy en boga por la, digamos, por lo estratégico que es tener este conocimiento y porque se lo vincula también a que va a tener un mayor protagonismo en el futuro, o al menos eso espera el gobierno, y es la energía nuclear. Y convocamos para hablar de este tema a un experto que hace rato teníamos ganas de tener acá en el piso para charlar, que fue subsecretario de Energía Nuclear durante el gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019, que es docente universitario, que también es un gran experto del tema y que es Julián Gadano. Julián, muchas gracias por venir hasta WhatsApp. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, cada vez que ocurre algo, y lo que ocurre son anuncios o comentarios vinculados a la energía nuclear, tenemos ganas de charlar con vos. En este caso tuvimos la noticia de que Demian Reidel deja el Consejo de Asesores, la presidencia del Consejo de Asesores, que es un órgano que, como su nombre lo indica, asesora al presidente. No sabemos bien para qué, no sabemos bien qué funciones cumple, no sabemos bien en qué proyectos trabajó, pero lo hace para dedicarse de lleno a lo que es el plan nuclear argentino, que también se anunció en algún momento, que está sobre todo focalizado en la construcción de estos reactores modulares. En algún momento vos dijiste, bueno, el camino correcto es este. Esto se anunció hace más o menos un año. Más o menos. ¿Qué desarrollo tuvimos en el último tiempo para ver qué pasos concretos hay para que esto ocurra? Bueno, buena pregunta, digamos. Yo creo que en principio no sé si me gusta el nombre plan, ¿viste? Un plan es como algo... Bueno, es un plan. Yo creo que hay un conjunto de ideas que permiten que la Argentina pueda pensar en un, digamos, como dijiste vos recién, vamos a poner un contexto, la energía nuclear está renaciendo por muchos factores, la guerra en Europa, el cambio climático, etc. Y la Argentina tiene la oportunidad de subirse a ese tren, ¿sí? Formar parte de ese crecimiento de una nueva industria basada sobre todo en un nuevo modelo tecnológico que son los reactores pequeños, que lo menos importante es que son pequeños, son fabricados industrialmente, prometen ser más competitivos, etc. Nosotros tenemos ingeniería nuclear, producto de años de historia, en la que, por cierto, hay muchos factores y donde también estaba el Estado, hay que decirlo. Y me parece que, bueno,
digamos, en la coyuntura actual en la Argentina hay entre los años de historia, las capacidades que nosotros tenemos y cierto marco que aparece hoy fomentando la inversión privada, digamos, una estabilización de la macro, etcétera, me parece que están dados los incentivos para que esto crezca. ¿Qué ha pasado en el último año? Bueno, es difícil ver lo que pasa en el último año porque estos son largos plazos, pero me parece que si la situación continúa así, la Argentina tiene, de alguna manera, una oportunidad de ser uno de los lugares donde se fabriquen estos SMR, poder formar parte de esta carrera, digamos, ¿no? Creo que incluso te diría, en lo que tiene que ver con la industria nucleoeléctrica, o sea, la generación de energía eléctrica de fuente nuclear, yo diría que no es mucho lo que tiene que hacer el gobierno, es decir, es más dejar que las cosas ocurran, que las capacidades argentinas se puedan poner sobre la mesa y que aparezca el capital, digamos, ¿no? ¿Qué sería dejar que las cosas ocurran? Bueno, digamos, en primer lugar, que la macroeconomía acompañe, es decir, que el capital pueda venir a la Argentina. Por otro lado, permitir que haya, a ver, te lo pongo en contexto, la energía nuclear es muchas cosas, es investigación científica tecnológica y ahí y eso, el rol del Estado es irreemplazable. Sí. Y eso en la Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y si tenemos tiempo podemos conversar de eso, yo creo que ahí el Estado tiene un rol, tiene que financiar eso, etc. Ahora, en lo que hace a generación nucleoeléctrica, es una actividad comercial. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es, en todo caso, digamos, que existan los incentivos a que haya inversión privada, que esa inversión privada pueda dotar de capital a las iniciativas locales que estoy seguro que van a prosperar en la medida que la macroeconomía acompañe y la Argentina pueda ser uno de los países donde se fabrican reactores nucleares de tipo SMR. A eso me refiero con dejar que las cosas ocurran. Es decir, generemos el marco y no le pongamos obstáculos a la inversión privada. Es un cambio de mentalidad, si querés, en el sentido de que la actividad comercial, esto es, la generación de energía eléctrica por fuente nuclear, bueno, no difiere mucho de otras, digamos, ¿no? No está bien, ¿no? Porque, digo, de lo poco que se sabe de plan nuclear, entiendo que te parece que le queda grande, o bueno... No sé, pero plan... bueno, sí, plan. Incluso circunscribiéndonos a lo que es la fabricación de SMR, que tienen patentamiento de Estados Unidos, digo, sería integrarse a esa cadena de valor, abandonando el proyecto que, con todos los reparos, si podemos hablar de eso, que era el CAREM, digo, en contraposición al CAREM. Pero se entiende, ¿no?, que de este plan nuclear lo poco que se sabe es que hay una privatización. De hecho, me remito a lo que planteó Alejandro Berkovich esta semana sobre las terminales del Grupo Urnequian en el plan nuclear de Reidel, incluso los fondos de inversión que vienen con Demian Reidel, y entendiendo que la política nuclear, porque no sé si se puede escindir la fabricación o el desarrollo nuclear de la política nuclear, entendiendo que tiene sus sensibilidades, que deje de ser una política de Estado para pasar a estar bajo la órbita de los negocios. Es que, repito, son muchas cosas, ¿no? Pero, y por supuesto yo no soy funcionario del gobierno y el gobierno se defenderá, digamos, pero a mí me parece que, digamos, son varias cosas. Por un lado, lo nuclear es parte de la política científica argentina. Es el clúster probablemente tecnológico más sofisticado que tenemos y es un mecanismo para construir conocimiento, ¿sí? Y ahí tiene un rol el Estado, tiene un rol los privados, las agencias del Estado como la CONEA, etc. Nosotros hoy, producto de 70 años de actividad nuclear, tenemos un conocimiento que ningún país de América Latina tiene, que es la posibilidad de, digamos, ingeniería de reactores. La ingeniería de reactores es un valor hoy, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Capital. Y ahí hay una actividad comercial. La generación de electricidad, digamos, de fuente nuclear es una actividad comercial. Es vender, digamos, ofrecer, generar energía eléctrica de fuente nuclear y venderla. En el caso nuestro tiene un plus, que es que nosotros podemos exportar eso. Es decir, nosotros podemos no tanto vender energía nuclear, sino vender reactores a otros lados y a través de los reactores vender energía nuclear a otros lados. Es una oportunidad enorme. Vos mencionaste el CAREM. Yo, por supuesto, creo que el CAREM hay que terminarlo. De hecho, nosotros le pusimos mucho apoyo financiero al CAREM. El CAREM, permitime hacer un poco de autochivo, pero digamos, el CAREM, los 2 años que más avanzó fueron 2017 y 2018. Sin embargo, el CAREM no es un reactor comercial. El CAREM no es un SMR, en principio. Un SMR es un reactor modular que tiene mucha menos obra civil, que es más adaptable a cualquier parte.
el CAREM no es un reactor comercial. Es decir, eso de que le podemos vender CAREMs al mundo es un poco una fantasía. El CAREM es espectacular porque nos permitió construir conocimiento, pero no decimos del todo la verdad cuando decimos que le vamos a vender CAREM al mundo. Entonces, los proyectos privados que eventualmente florezcan no compiten con el CAREM. El CAREM, y vos decías privatización, yo te discutiría eso. Los proyectos privados nada se está privatizando porque no había un proyecto público que ahora se está privatizando. Que no se pasa a leer al sector nuclear como fuente de generación de divisas en lugar de potencial de desarrollo, porque de hecho el CAREM, que es lo que permitió formar toda esta clase de ingenieros, es lo que se abandona. Digo, es la línea que se abandona. Por eso yo creo que el CAREM hay que terminarlo. Ahora, para terminarlo no solo necesita apoyo financiero, sino que la CONEA tiene que explicar, y lo digo con el profundo cariño que tengo por la CONEA, pero el CAREM a esta altura del partido, después de que, digamos, los dos momentos que más se avanzó con el CAREM fueron el segundo gobierno de Cristina Kirchner y el nuestro. Entre todos los... avanzó muy poco con el de Alberto Fernández, producto de las incapacidades que tenía ese gobierno para tomar decisiones, digamos, para decirlo de manera suave. Pero entre todos los gobiernos el CAREM ya lleva $1.000 millones, solo de lo que aparece del Banco de Proyectos de Inversión, o sea, los costos directos. Entonces, también la Comisión tiene que... En algún momento la CONEA tiene que decir, bueno, nos falta esto, el camino crítico es este, ¿qué problema de ingeniería tenemos? Porque es mucha plata. A ver, el CAREM efectivamente tuvo muchos problemas. Ahora, yo te escuchaba recién y vos decías, es un clúster tecnológico de los más complejos que tiene Argentina y que de alguna manera son años de desarrollo, Sí. son años de investigación. Ahora, la CONEA, esos años de investigación y ese fortalecimiento y esas capacidades las adquirió no solo con investigación, sino también con desarrollo en la construcción de los reactores que tiene, aunque eran algunos de tecnología extranjera y otros en realidad se quedó con el know-how a partir de la retirada de los inversores privados. Esa capacidad que hoy tiene también la logró construyendo, no solo investigando. ¿No pierde algo ahí si le cede esa actividad de construcción de centrales al privado y se desentiende? Es que en principio no estaría cediendo nada, es decir, eso trato de explicar. Es decir, el CAREM es un proyecto... No lo digo por el CAREM, no lo digo por grandes centrales lo que también. tiene la Argentina en la CONEA, en INVAP, en un montón de empresas y en el... digamos, en el campo de la ingeniería nuclear, por fuera incluso de las empresas, en las universidades, tiene muchas capacidades. Bueno, agreguemos valor para poder hacer de eso también un bien exportable, es decir, que nos traiga divisas. La Argentina tiene un serio problema, que exporta poco y que no trae, que siempre le faltan dólares. Bueno, hagamos del sector nuclear un sector que permita exportar, como exportamos gas, como exportamos... Esto no es un commodity, esto es conocimiento, no hablo en contra del gas, digamos, pero... Entonces, una cosa no quita la otra. A eso voy. Te hago una pregunta más para entender. ¿Por qué decís que el CAREM no es comercial, no es exportable? Porque es un prototipo, es un modelo que fue pensado para construir conocimiento. Te la cuento fácil. El CAREM es un aparato sumamente complejo en su operación. ¿Por qué? Porque justamente había que avanzar, había que, digamos, enfrentar desafíos tecnológicos importantes. Entonces tiene muchas complejidades en su interior porque lo que había que hacer era entender, digamos, era atravesar procesos de producción de conocimiento y eso te lleva a una máquina compleja. Un prototipo es una máquina compleja. Sí. ¿Sí? Los SMR, digo, hasta ayer conté 31 proyectos que están dando vueltas por el mundo e insisto, la Argentina tiene una oportunidad enorme de subirse a esa carrera. ¿Cómo se subiría? Perdóname. Aplicando todas las capacidades para construir reactores SMR que sean competitivos. Es decir, obviamente, el CAREM sirvió para eso, porque construyó conocimiento. Ahora, ¿a qué voy? Déjame terminar lo que decía antes. Los SMR son máquinas que buscan simpleza, porque tienen que ser competitivas en la operación. Tienen que tener, digamos, tienen que implicar menos inversión inicial, menos CAPEX y menos costo de operación. Básicamente, los modelos de SMR que yo creo que funcionan mejor no innovan mucho, toman todo lo que hay, traen todo lo que hay, no invierten mucho más en investigación y desarrollo, porque la fisión nuclear ha demostrado que funciona. Entonces, lo que sí son innovadores es en el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos las centrales de ciclo combinado, con eso hay que competir. Digamos, tenemos que ser, cuando digo tenemos la energía nuclear, una central de ciclo combinado que no emite gases de efecto invernadero. Y para eso tenés que tener muy claro que al final de todo hay un mercado que te va a comprar energía en la medida que la energía sea competitiva. Vos iniciabas esta charla, te voy a simplificar mucho, pero vos corregime, por supuesto,
marcando el rol del Estado en lo que es investigación y desarrollo, digamos, el capital que acumuló intelectual, etcétera, 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 y la necesidad de que vengan los privados y que el gobierno directamente los deje venir, digamos. Si yo me paro en lo que es la construcción de conocimiento, hablamos hace poco acá con gente de NASA, con salarios totalmente deprimidos, con gente que elige irse a otros lugares o al exterior porque no hubo un reconocimiento desde lo económico a ese rol estratégico que le asigna el discurso. Y del otro lado, si me paro en la búsqueda de capital privado, por ejemplo, no sé, no veo en el RIGI empresas interesadas en venir a apostar acá al sector nuclear, o no veo que detrás de Damian Raider o quien fuere vengan capitales a decir, bueno, vamos a apostar ahora por Argentina. Mira, habrá que verlo. Yo soy más optimista en ese sentido. Yo creo que van a terminar viniendo. Yo creo que esa historia puede ser exitosa. Perdón, cuando digo que no lo veo es que no es que no lo espero. Digo que no lo estoy viendo. No lo ves. No, hoy no. Pero yo creo que sí. Creo que va a terminar ocurriendo si no pasa nada malo, digamos. Es decir, si la Argentina finalmente... Eso es optimista igual. ¿Eh? No pasa nada malo. No, en Argentina es muy optimista. Sí, casi delirante, te diría. Okay. Pero no, ese es el elemento delirante. Pero no, ¿a qué voy? Digamos, necesitas estabilidad macroeconómica, claramente. Ahora, por supuesto que el sector nuclear es un sector que requiere, digamos, vos tenés que retener conocimiento, y retener conocimiento implica retener recursos humanos. Y para eso tenés que pagar salarios, por supuesto. Ahora, es como un grado de madurez, digamos. El sector nuclear argentino está en un grado de madurez que puede demostrar que a la vez puede, digamos, concentrar una actividad que implica poder exportar tecnología. Y eso, para eso necesitas capital. Y yo soy partidario de que en lo que hace a una actividad comercial como la venta de energía eléctrica, es una actividad que, digamos, van a hacer siempre mejor el sector privado. Lo va a hacer mejor. Esto no significa que el Estado no lo haga, pero el Estado no es en principio un buen empresario. Es decir, las empresas públicas, no me gustan los dogmas, ¿no? Ni todo tienen que ser, ni el Estado te salva, ni ninguna empresa pública funciona. No, depende de cada caso, pero una empresa pública tiene que tener un sentido desde el punto de vista de por qué el Estado tiene una empresa pública, que no puede ser gana dinero, porque el Estado, no, tengo empresa pública porque gana dinero, entonces que haga caramelos, que haga cualquier cosa. Digo, el caso de YPF es bastante claro, en general muchos países tienen empresas públicas petroleras porque ejercen un rol en el mercado. Bueno, muy bien, los ferrocarriles, otro ejemplo. Ahora, hay otros casos que no. Entonces, a mí me parece que hoy tenemos una oportunidad de demostrar que hemos llegado a un nivel de madurez en nuestro sector nuclear que podemos hacer lo que están haciendo otros países del mundo, que es, porque la Argentina juega en primera a nivel nuclear, no somos Boca o River si querés, pero juega en primera, que es, bueno, participar de ese mercado de reactores modulares pequeños y vender energía eléctrica de fuente nuclear. Hay una demanda. Ahora, Julián, te hago una pregunta. Con el anuncio puntual de Reidel, el gobierno de Milei, respecto de la construcción de pequeños reactores modulares, ¿no hay un poco de humo? Me refiero a lo siguiente, a los plazos y a la cantidad de reactores que dicen que van a estar funcionando en esos plazos. Lo que pasa es que ahí yo no sé en qué está exactamente pensando el gobierno. A mí lo que me parece es que hay una confusión ahí, en la agenda de que el gobierno va a construir reactores. Yo no lo veo así. No, pero bueno, el gobierno dice que se van a construir reactores, no que los va a construir, pero que en base al plan que tiene... ¿Con qué plazos y cuántos reactores? Recordemos. En realidad decían en el predio de Atucha, si mal no recuerdo, hablaban de instalar 4 reactores, 4 pequeños reactores modulares. Vos hablas con algunos especialistas del sector nuclear y te dicen, lo quiero ver. El más suave, ¿no? El otro te dice, están en... No, es un plazo, si querés, me parece un poco optimista. Ahora, sí creo que si los patitos se alinean, digamos, en el sentido de que no hay ninguna... En fin, si tenemos estabilidad macroeconómica, si no pasan cosas que boicoteen ese proceso, sí creo que cuando empiecen a operar reactores pequeños, esto es al fin de esta década o más o menos, ¿sí? O al principio de la década que viene, sí creo que la Argentina puede tener un modelo terminado. Sí, creo eso. Ahora, 4 reactores en 2030, no sé, eso no lo sé. Y me parece que es un poco optimista. Ahora, sí creo que al final de la década, laxamente entendido, digamos, o principio de la década que viene, como digo, esa carrera se está corriendo así. Todos saben que
el momento ácido es al final de la década. Digamos, los que muestren que tienen reactores operando al final de la década van a poder participar de ese mercado. Y yo creo que nosotros podemos pensar que eso es posible. Te hago una consulta más respecto del CAREM. Sí. Es cierto, el CAREM es un prototipo, lo que están construyendo es un prototipo. Ahora, en algún momento existió, asociado a ese prototipo, el proyecto de ir más allá del prototipo y construir reactores para exportarlos a partir de la tecnología del CAREM. Algo en el medio, evidentemente, salió mal. ¿Qué es lo que salió mal? Porque no es que nunca se pensó en exportar pequeños reactores. Lo que pasa es que siempre fueron anuncios. O sea, yo te puedo decir, yo sé que es fuerte lo que voy a decir, pero estoy totalmente convencido y quiero ser contundente en ese sentido. El CAREM tal cual está diseñado, aunque vos lo aumentes en escala, que lo aumentes en tamaño, no es económicamente viable como reactor comercial. No lo es. ¿Y Bueno, cuándo basta. llegaron a esa conclusión? No. Basta de especulaciones, basta de CAREM que no se va a hacer, basta de hablar de lo que no va a pasar, de SMRs a futuro. Vamos a la coyuntura. ¿Podemos? Perdón que te interrumpa, Craco. Rafael le dijo algo muy puntual, que es el deterioro salarial que tienen los ingenieros. Sí. Digo, esto está produciendo un drenaje. Digo, te quiero preguntar si te preocupa la pérdida del capital humano que ponías en valor a partir de un Estado presente que fomentaba el desarrollo tecnológico y especialmente la energía nuclear. Y sobre todo marcar el desacople, porque si bien no soy de las que ejercen persecución periodística para altos salarios, ni de CEOs, ni de la política, pero en este caso realmente la distancia es notable. 14 millones de pesos cobra el presidente de Nucleoeléctrica Argentina y todo su grupo Lavalseiro, muy lejos de lo que está sucediendo a nivel ingeniero. ¿Hay una casta nuclear? Digo, ¿hay una casta que mantiene esos salarios? No sé, a mí no me gusta usar el término casta, ¿viste? Me parece que... A mí tampoco. Pero, a ver, históricamente los salarios de Conea hoy son muy bajos. Y esto es un problema, ¿sí? Esto expulsa recursos humanos. Ahora, no empezó ahora. Creo que ahora están... Pero este gobierno le puso más garra, bajos ¿no? que nunca, digamos. Puso garra para llevarlo... Sí. No empezó ahora, pero... Pero eso es la Conea. Pero lo empujó Nucleoeléctrica fuerte. Argentina no paga esos salarios. Nucleoeléctrica Argentina siempre pagó mejor. Yo siempre... ¿Está cobrando poco, Reidel? ¿Está cobrando? No sé, no me hagas... Digo, qué sé yo. Es el salario que... En todo caso, me parece que lo que tienen que hacer es hacer su trabajo y tienen muchos desafíos por delante. NASA siempre pagó altos salarios en la cabeza, o sea, en las gerencias para arriba, siempre pagó altos salarios. El único pelotudo que fue presidente de NASA de honor fui yo, porque era al mismo tiempo subsecretario de Estado y entonces no podía. A mí no me gusta, la verdad, perdóname que no es que no quiera contestar, pero me parece, vos lo dijiste, es un debate cuánto cobra, cuánto gana, o sea, me parece que el tema está otro. Nosotros tenemos que pagar, si queremos conservar los recursos en la Agencia de Investigación y Desarrollo, que es la Comisión, tenemos que pagar buenos salarios. La Comisión hoy es objetivo, no está pagando buenos salarios. Cuando digo la Comisión me refiero a la CONEA. El regulador nuclear no está pagando buenos salarios. Nosotros tenemos un regulador muy bueno, muy solvente y muy robusto. No tenemos que perder esos recursos humanos. Me parece que Nucleoeléctrica no paga malos salarios. No quiero entrar a discutir cada sueldo, pero Nucleoeléctrica paga salarios de mercado en todos los niveles y es lo que hay que pagar, porque si no, por supuesto tenés que tener gente acorde, tenés que tener gente que sirva, no tienen que estar designados políticamente, digamos, por supuesto. ¿Y cuál será el rol de NASA en este nuevo desarrollo, desafío, parece plan? Que ninguno. O sea, NASA es un operador de centrales nucleares, tiene las 3 centrales, tiene un gran desafío por delante, que es... El gobierno la quiere privatizar. Bueno, el Congreso le puso un límite ahí, que es privatizarla al 49%. Hoy es imprivatizable al 49%. O sea, si el gobierno la quiere privatizar, debería hacer cosas para eso y no veo que las esté haciendo. Han hecho una, que es, hace poco, que es sacar a NASA el artículo 37 de la ley 24065, o sea, permitirle tener utilidades. No puedes privatizar una empresa que no puede repartir utilidades. Pero al mismo tiempo, para privatizar el 49% tenés que hacer un montón de cosas que hacer de NASA YPF, para decirlo que se entienda, y me parece que eso es un camino por recorrer, ¿sí? Así que me parece que la privatización de NASA hoy, discutirla, hay tantas cosas que tienen que pasar, y después tenés que buscar a alguien que la compre, digamos, ¿no? Siempre y cuando la privatices, no le armes un cash flow maravilloso, digamos. Y no es sencillo
comprar una empresa con centrales nucleares. Bueno, Menem la creó ya como una sociedad anónima, ¿no? Para privatizar. Claro, pero Menem, fíjate vos que la única gran privatización que fracasó en la década del 90 fue la nuclear. Sí. Bueno, enseñanzas que nos deja el menemismo ahora que tenemos un revival. Julián, muchísimas gracias. Este es un tema realmente apasionante, diría yo, así que nos encantaría tenerte en algún otro momento para seguir discutiendo. Al contrario, placer. Esperemos que haya ya algún desarrollo un poquito más concreto. Algo, ¿no?, para ver, digamos. Sí, algo para ver. Y hablando de energía nuclear, Diego Golombek, en sus habituales pastillas, nos va a contar ahora los diferentes usos para este recurso estratégico. La energía nuclear es una de las fuerzas más poderosas que existen hoy en día. Pero, ¡ojo! Lo que en un lado de la balanza puede iluminar ciudades y salvar vidas, por el otro puede destruirlas en segundos. ¿Sabías cuáles son las principales diferencias entre una bomba nuclear y una planta nuclear? Viajemos un poquitito en la historia. En 1938, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear, una forma de dividir el núcleo atómico que libera una cantidad inmensa de energía. Un poco más tarde, en 1942, lograron controlar esa reacción en cadena por primera vez. Este principio es la base de las centrales eléctricas. Estas instalaciones están diseñadas para aprovechar el poder de las reacciones de fisión de una manera controlada y sostenida para generar electricidad. Dentro del reactor nuclear, el proceso de fisión calienta agua que produce vapor, el cual mueve una turbina conectada a un generador que produce electricidad. La reacción en una planta está cuidadosamente regulada usando barras de control y sistemas de enfriamiento para asegurar que el proceso se mantenga estable y seguro. Pero, ¿y la bomba? Bueno, con el mismo principio, la fisión, unos años después, unos científicos y militares decidieron que esa misma energía podía ser útil, pero para destruir. La energía proviene de una reacción en cadena descontrolada de fisión nuclear, liberando gran cantidad de energía en forma de una explosión devastadora. La reacción en cadena en una bomba nuclear es descontrolada y rápida, liberando en segundos una cantidad de energía que puede arrasar toda una ciudad. La fisión de isótopos como el uranio 235 o el plutonio 239 genera una explosión de alta potencia y libera radiación en forma intensa y brutal, diseñada para causar destrucción masiva. Entonces, la gran diferencia radica en el control. Una planta nuclear regula esa reacción para producir electricidad de forma segura y sostenida, mientras que la bomba busca que la reacción no se detenga, para liberar toda esa energía en una sola explosión. El avance en la fisión nuclear nos ha dado herramientas increíbles para mejorar nuestra vida. Y como diría el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La historia de la energía nuclear nos enseña que el poder de la ciencia debe ser usado con sabiduría y respeto. Hablemos de ciencia. Bueno, dejamos de hablar un poco de energía nuclear y nos vamos a meter en una historia que nos va a llevar atrás en el tiempo. En el momento en el que una persona, Carlos Puga, hace 37 años construyó el primer auto solar argentino. Esto que, bueno, ahí tenemos, mirá, algunas imágenes de, mirá qué joven que era Carlos, en aquel momento ese karting que se veía, ese prototipo, fue el primer auto de la Argentina que se movió a energía solar, y viene a visitarlos el Carlos Puga de la actualidad, quien tiene la deferencia de estar sentado acá con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Igual, Claro. Carlos, Hola. igual estás, igual. Sí, igual. Estás Bueno, igual, un poco sí. más canoso. Un poquito más canoso. Pero te envidio la cabellera, ¿eh? Ah, bueno, Para gracias. llegar en esa situación. En realidad voy a decir una pequeña acotación. Acote todo lo que quiera. No fue el primer auto solar de la Argentina, porque ese mérito lo merece el de mi profesor. Ajá. Pero quiero ser justo y honesto con él, no que fue Ariel Rieti, que hizo unos años antes un auto solar. Pero después sí fue el segundo o el tercero. Pero, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que hizo tu profesor y qué tomaste vos para continuar desarrollando? Bueno, en el año 77, Rieti se dio cuenta que todo lo que es motores de combustión ya no iba a dar resultado en el futuro, ¿sí? O sea, el futuro que estamos viviendo hoy. Porque Ajá. muchos hablan de la electromovilidad para el futuro, pero el futuro ya es hoy. Sí. ¿Sí?
Y bueno, él tenía cursos de enseñanza sobre energía solar y electromovilidad, y yo asistí a ese curso. Y ya en el año 88, que fue cuando hice Atronador, hicimos los primeros vehículos solares eléctricos entre varios entusiastas, entre los cuales estaba yo, para poder demostrar la viabilidad tanto de la energía solar como de la electromovilidad. Y bueno, y organizamos exposiciones, competencias, ¿sí? O sea, todo lo que hoy se ve más, digamos, a diario, nosotros ya lo hacíamos hace 37 años. ¿Sí? ¿Y cómo era la ingeniería o la mecánica para que ese auto se moviera gracias a la energía solar? Nosotros utilizábamos paneles solares policristalinos que venían de Alemania. En esa época no se fabricaban en China, ¿sí? Generalmente eran alemanes. Y las baterías utilizábamos las típicas de plomo ácido porque no existían las de litio, no existían toda la variedad que hay ahora, ¿no? Las de sodio, etcétera, etcétera. ¿Y se iba cargando el auto a medida que andaba? No, se iba cargando cuando lo dejábamos estacionado. Okay. ¿Sí? O sea, lo dejábamos estacionado 2 o 3 horas o 4 según la descarga de la batería, y ahí permitía después reutilizarse nuevamente. Tenía una autonomía de unas 2 horas y media de funcionamiento. Un montón. Bastante, sí. Para la época, sí. Claro. ¿Y cómo? Porque vos a partir de eso te empezás a relacionar con gente de todo el mundo que estaba más o menos en la misma. Sí. Bueno, en el año 96 tuve la oportunidad de viajar a Australia y conocer a Hans Tolstrup, que fue el creador del World Solar Challenge. El World Solar Challenge es la competencia que todavía hoy se realiza, es la más exigente del mundo de vehículos solares porque hace un recorrido de 3.000 kilómetros entre Darwin y Adelaide en Australia, atraviesa todo el gran desierto australiano, y ahí, bueno, yo he visto las tecnologías que estamos viendo ahora, motores trifásicos, fibra de carbono en los vehículos, baterías de níquel cadmio, etcétera, 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 que todas las universidades y empresas multinacionales ponían dinero en esos vehículos para preparar a los futuros recursos humanos que hoy están en las principales industrias automotrices del mundo. Y ahí no te faltaba sol para cargar el autito, ¿no? Porque No, 85 grados debía ser en el desierto. Para nada. Sí, bueno, igualmente yo no fui con el auto. Yo simplemente fui como espectador, digamos, porque, bueno, como hablaban antes con el otro muchacho, siempre los temas de financiamiento acá fueron complicados y no conseguir financiamiento para competir. Carlos, ¿y esas fotos del auto que están ahí, dónde son y en qué año? Y son del año 80, bueno, esos son del año 90. Eso fue durante la Feria de los Inventos que se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones, al lado de la Facultad de Derecho. Sí. Bueno, y vieron que está el Italpark. Estaba el Italpark, claro. Está de fondo, la montaña rusa. Bueno, o sea, estaba abierto el Italpark cuando vos fuiste. Estaba abierto todavía, sí. Y bueno, ahí nosotros hacíamos demostraciones y bueno, exponíamos los autos. De hecho, hicimos el primer rally ecológico de Latinoamérica. Aunque parezca mentira, en el año 91, porque íbamos con todos los vehículos que habíamos hecho, que eran unos 10 vehículos, por Avenida del Libertador. Hoy sería impensable, ¿no? Realmente, pero bueno, sacábamos los vehículos a las calles y andábamos por la misma para poder demostrar. ¿Lo tenés ese autito? Sí. ¿Y todavía lo usás? No, ya hace años que está desarmado. Porque como lo armé en el living de mi casa, yo no tengo garage. Claro. Bueno, en algún momento, pobrecito, lo tuvimos que sacar. Claro, sí, eres el auto vos, te dije. Claro, exactamente, sí, ya está. Cumplió su ciclo y bueno, recordado en la parte electrónica. Ahora, estás contando una historia muy personal, muy vívida y demás, pero que también muestra que hace ya 40 años o incluso más que venimos hablando de la posibilidad de que la energía solar reemplace a los combustibles fósiles. Sí. ¿Por qué no termina de pasar o por qué no escala eso? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Primero, yo siempre lo digo a mis alumnos, que no hay conocimiento sobre el tema, o sea, la ignorancia. O sea, mucha gente habla sin saber, ¿sí? Entonces, vos cuando hablas de un vehículo eléctrico, más que solar, digamos eléctrico, ¿sí? Pero eléctrico es otra cosa, digamos. No, te digo, porque el sistema de recarga puede ser solar o eléctrico, pero, o sea, que lo enchufas a un cargador. Pero el vehículo eléctrico generalmente se lo asocia con un vehículo lento, chico. Ahora, según muchas especulaciones en
en Instagram con que se prende fuego, lo cual son todos mitos, aunque te parezca mentira, porque si bien pueden tener accidentes como cualquier otro vehículo, no es en la cantidad que dicen. Pero bueno, en fin, el vehículo eléctrico hoy por hoy es sumamente confiable. Hay empresas que están fabricando vehículos que tienen no menos de 600 kilómetros de autonomía, o sea que ya la autonomía absolutamente. No es poca. No, de hecho tenemos ahora abierto un plan oficial para importar autos sin aranceles, híbridos o eléctricos. Bueno, pero me refería a que el vehículo eléctrico, Tesla ni hablar, o los chinos que también avanzaron mucho, lo enchufás a una red que en definitiva también se abastece del combustible fósil. Bueno, ahí está el otro tema que también muchas veces es bueno aclararlo. Muy buena la pregunta. Supongamos el peor de los casos, ¿sí? O sea, mi vehículo lo puedo enchufar a un tomacorriente que sí o sí depende de combustibles fósiles la generación, ¿sí? O sea, gas, petróleo o carbón. Bueno, aunque fuera así, lo cual, bueno, acá en la Argentina hay hidroeléctrica, hay nuclear, hay por combustibles fósiles, ¿sí? Aunque fuera así, la ventaja que tenés con el vehículo eléctrico es que no dispersa la contaminación. ¿Por qué? Porque las centrales generadoras de energía, estas de combustión, están controladas por ingenieros, cumplen normas internacionales en cuanto a la contaminación, se le cambian los filtros, se le hace todo un mantenimiento, cosa que la gente con un vehículo normal no hace. Claro. Y el vehículo eléctrico circula por toda la ciudad o por toda una provincia y no dispersa contaminación porque no combustiona nada. O sea que así todo es mucho más limpio que un vehículo convencional. Y aparte te voy a decir una cosa que mucha gente no sabe. ¿Puedo agarrar la taza? Lo que quieras, sí. Gracias, nada más que para... Vos, el problema que tenés con los vehículos convencionales de combustión, ¿sí? Ya sean diésel o de nafta, por más que sea el mejor vehículo, ¿sí? Japonés, alemán, italiano, el que vos quieras, lo comprás 0 kilómetros hoy, ¿sí? Le pones 1 litro de combustible, una botella, ¿sí? ¿Sabés cuánto aprovecha el vehículo para movilizarse del punto A hasta el B? ¿Tenés idea? No tengo idea. Bueno, 1/4 litro. Todo lo demás lo quema. Se pierde en forma de calor. O sea que es altamente ineficiente. En cambio, un vehículo eléctrico, cualquiera, como mínimo, tiene una eficiencia del 90%. Imagínate cómo bajás los costos, ¿sí? Si tenés una flota de vehículos eléctricos, porque es muchísimo más eficiente. Y eso es un problema que no lo dice Carlos Puga, sino que es las leyes de la física, las leyes de la termodinámica. Claro. Y Carlos, perdón, vos recién decías, yo le explico esto a mis alumnos. ¿A dónde? ¿Dónde das clases? Bueno, yo doy clase en un colegio técnico y también en una universidad. Y bueno, ¿En cuál? ¿En qué universidad? En la Cámara Argentina de Comercio. Bien. Entonces, muchas veces se plantean estas preguntas porque es lógico, la gente tiene curiosidad. Y es eso lo que yo le digo. Bien, desde el punto de vista de la logística, el vehículo eléctrico es muchísimo más eficiente, tiene menos mantenimiento, lo podés recargar en tu mismo lugar de trabajo, porque hoy por hoy hay empresas que tienen electromovilidad para hacer logística y tienen sus bases en la misma empresa. Entonces vos no necesitas ir hasta un punto de recarga, recargas ahí. ¿Y qué te parecen los híbridos? Yo me parece que es un muy buen paso intermedio, sobre todo para países de grandes distancias como Argentina, Australia, ¿sí? Porque obviamente hasta que no haya toda una infraestructura, es una solución momentánea. Pero el futuro, no digo ya el futuro, hoy el tema es eléctrico, ¿sí? Porque en todos los países del mundo avanzado se está avanzando fabulosamente en electromovilidad, aunque parezca mentira, con baterías de todo tipo y, bueno, diseños espectaculares. Totalmente. Carlos, muchísimas gracias por tu gracias tiempo. a ustedes por habernos y, visitado. bueno, muy amable. Viva la electromovilidad. Bueno, ya nos llegará a todos, sobre todo los híbridos también que están buenos para los que transitamos distancias largas, hacemos un poquito de ciudad y un poco de ruta. Glesser, te toca. Casco, guantes. Sí, señora. Me agarraste totalmente desprevenida. Pero vamos. Elija, casco, guantes. Guantes, Vamos. porque nos vamos a pasear, por ahí va a ser frío. Bueno, dale. ¿A dónde vamos a pasear? Contanos. Vamos a conocer una maravilla, una obra de la ingeniería
nacional. Pero antes de ir a ver esta maravilla de la obra de el Monumental. ¿El Monumental? No, lejos de eso. No, porque dije que hacía frío, por eso asociaste. No, como dijiste una maravilla. Que frío, claro, está bien la asociación, pero no. Cataratas de Iguazú no son porque no hace frío. No. Vamos a ir a Córdoba, a Villa Calamuchita. Pero antes de ir ahí, que es muy lindo y por cierto no hace nada de frío, quiero que veamos la diferencia que hay entre una central hidroeléctrica tradicional y esto que vamos a conocer ahora, que es una central de bombeo. A ver, tenemos el gráfico ese, mira, ahí lo vemos. Una central hidroeléctrica tradicional que en mi caso está a la izquierda de pantalla. Básicamente, bueno, lo que hace es una generación de energía en tanto y en cuanto la represa empieza a funcionar, mueve la turbina y el agua por su movimiento va generando la energía que vemos atrás como va hacia una línea de transmisión y finalmente a la torre. Sí. Una central de bombeo tiene la adicional de, además, almacenar, ¿no? Ahora que está tan de moda este almacenamiento que vamos a contratar, estas pilas gigantes que son tan contaminantes, existen centrales de bombeo que pueden almacenar energía potencial. Y en estos casos lo vemos en el embalse superior y en el embalse inferior, que es lo que la distingue, ¿no? Si vamos a buscar las diferencias entre una y otra, vemos estos embalses donde como reservorio de agua y a partir también por una dinámica de bombeo, de hacer que el agua baje, pase por la turbina, vuelve a generar energía con esos reservorios que tiene preparado, ¿no? Necesita solamente del sistema de compuertas, tiene agua acumulada justamente para generar esa energía. Me estás contando todo esto en el micrito que me estás llevando al lugar y no me dijiste a dónde vamos. ¿A Villa Calamuchita? ¿Cómo que no? A Villa Calamuchita. ¿Qué hay en Villa Calamuchita? Bueno, la central de bombeo de Río Grande, que hay que decir que es la más grande de Latinoamérica y la tercera de todo el continente. Las otras dos están en Estados Unidos, o sea que es la más importante. Realmente es un orgullo de la ingeniería nacional. Está en las profundidades del Cerro Pelado, se llama. Cerro Pelado. Bueno. Por eso ya se la conoce como la central del Cerro Pelado. Sí. Hay que meterse como 2 o 3 kilómetros en las profundidades del cerro para llegar a la represa. Pelado, sí. A la profundidad del Pelado. O sea, habrás estado ahí, ¿no? Digo, no. Te pregunto. No. 2 kilómetros y llegas a este embalse. Pero lo más curioso de todo es que la sala de máquinas está en una cueva. Y para llegar a la sala de máquinas hay 226 metros, o sea, 2 cuadras y un poquito más de descenso para llegar a esa cueva donde se alberga la sala de máquinas gigante. De hecho, ahí dicen que el tamaño de la sala de máquinas de esa cueva es de la misma dimensión que la Catedral de Córdoba. ¿Cómo está la palabra catedral, no? Enorme, jugando en este programa siempre viene, ¿no? Es una recurrente catedral. Sí, que de las mismas dimensiones. Con lo cual es una sala de máquinas inmensa en el corazón profundo de un cerro a 226 metros. Y hay que decir que las profundidades que tiene, por ejemplo, desde el vertedero hacia, podemos decir, el fondo, ¿no?, de la represa, la altura es de 12 kilómetros. ¿Quién la construyó, Lesa? Esta fue una iniciativa que... ¿Pelado? Sí. Por supuesto que la construyó el gobierno peronista en 1973, arranca la obra, se termina en 1986, claro. Bueno, sí, ahí justo... Ahí pasaron todo, ¿no? Sí. Etcétera, Cámpora. Pero hay que decir que es una idea que nace o empieza a trabajarse en 1970 y se termina en 1986. Son estas grandes obras de infraestructura que se pensaban a largo plazo y básicamente pensando en un modelo de desarrollo de país, porque tenemos acá la central, tiene una potencia instalada de 700 megavatios y esto equivale al suministro de 2 millones de hogares en la zona centro del país, ¿no? Vamos a recordar que está a 130 kilómetros de la capital cordobesa. Bueno, más que Atucha 2, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Ahí está, volviendo a la energía nuclear. Grandes maravillas de nuestra ingeniería vinculada en este caso a la hidroeléctrica. Te las trajo Luciana Glesser y ha sido todo lo que te hemos traído en esta emisión de WhatsApp. Pasamos por todos los pueblos, por todos los lugares, hablamos de nuclear, de hidroeléctrica, de energía solar, de autos a electromovilidad, bueno, de un montón de cosas más y seguiremos en esta tónica la semana que viene cuando volvamos a tu pantalla de YouTube y cuando volvamos a las redes sociales. Mientras tanto, ahí seguí visitando nuestros contenidos, subimos videos regularmente. Te agradecemos por estar del otro lado, por compartir, por seguirnos y ayudarnos a crecer esta comunidad. Gracias, Craco.
No, gracias a vos por invitarme. No, gracias a vos. Glesser. No, me queda simplemente un chivo porque yo todo lo que aprendo y vuelco acá es en mi curso de formación de posgrado de la UBA, así que un agradecimiento. Y en el otro, en el curso de electrotecnia. Y en el curso de electrotecnia. Y electrotecnia, bueno, cuando empiece a demostrar más de electrotecnia. Ahora termino justamente esta especialización, este posgrado, así que estoy muy agradecida con el cuerpo docente y con la Universidad de Buenos Aires. Les agradecemos todos en nombre de WhatsApp. Trata de rapiñar algún puntito más en el examen. Es una cosa escandalosa. Porque si algo que estoy muy yo para la formación, es todo lo que tengo para ofrecer. Bueno, gente, mientras Glesser se va a estudiar, nosotros vamos a seguir con nuestras múltiples ocupaciones. Nos vemos la semana que viene en WhatsApp. Gracias por estar del otro lado. Chau.